chicos, este día vamos a hacer lo que es repaso para los exámenes mensuales. Vamos a empezar primero con el primer tema, que son los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios, chicos? Entendemos por géneros literarios a la agrupación que se realiza de las obras literarias, ¿ya? Eso es género literario. Es la agrupación que se realiza de las obras literarias. ¿Y cómo se van a agrupar las obras literarias? Se van a agrupar en tres grupos: el narrativo, el lírico y el dramático. Empecemos con lo que ya habíamos hecho en clase. Aquí en esta diapositiva no ven lo que es el épico, pero les voy a mencionar también el concepto. El épico es el que narra las grandes hazañas, ¿no? Grandes hazañas de los héroes. Ahí tenemos, por ejemplo, a la Odisea, tenemos la Ilíada como ejemplos de género épico. ¿Y por qué les señalo el género épico? Porque el género narrativo que ustedes ven aquí nace o deriva del género épico, ¿ya? Ese es el motivo por el cual les estoy explicando qué es el género épico. Ahora, el género narrativo es aquel que narra, ¿no? Cuenta o relata hechos reales o fantásticos. Está escrito en párrafos. Recordemos que los párrafos son las agrupaciones de las oraciones. ¿Y quién lo escribe? Los narradores, ¿no? Los cuentistas, los fabulistas, los ensayistas, etc. Vamos con el tercer género, sería, ¿no? Porque ya les expliqué también el épico. Tenemos el lírico. El género lírico es en el cual el poeta expresa sus sentimientos, ¿no? Expresa sus sentimientos más íntimos. Está escrito en verso generalmente, que son las líneas cortas en las cuales tiene rima y ritmo, y le escriben los poetas. Dentro de los géneros épicos también tenemos las odas, los poemas, las poesías, las elegías, etc. Y terminamos con el género dramático. El género dramático es el cual se desarrolla en un escenario, sirve para ser representado en un escenario, ¿ya? Tiene también dentro de sus características es que esté escrito en diálogos. ¿Por qué? Porque el dramático es el que es representado por personajes. ¿Quién lo escribe? Un dramaturgo. ¿Ya? Continuamos con el siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver, chicos, lo que es el adjetivo en sí. El adjetivo es la palabra variable porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Aparte, el adjetivo es el que expresa las cualidades o características del sustantivo. Tenemos tres adjetivos que hemos estudiado en esta unidad: el calificativo, el demostrativo y el posesivo. Empezamos por el primero. ¿Qué es el calificativo? Como su mismo nombre lo dice, es el que califica, ¿no? O da una característica del sustantivo. Puede ir antes o después del sustantivo. Entonces, ese tiene esa característica de ir antes o después del sustantivo, al cual va a calificar. Tenemos tres grados del adjetivo: grado positivo, comparativo y superlativo. El positivo es el adjetivo normal, por ejemplo, Juan es alto. El comparativo compara dos elementos, dos sustantivos en sí. Juan es más alto que Mario. Ahora ese es comparativo de superioridad. Ahora de igualdad, Juan es tan alto como Carlos. Ahora el comparativo de inferioridad, Juan es menos alto que Carlos. Por último tenemos el grado superlativo, es el que indica el grado en su más alto, ¿no? Tenemos dos clases, el relativo y el absoluto. Relativo, Juan es el más alegre de la clase. Y el absoluto, Juan es altísimo, ¿no? Utiliza el sufijo ísimo. Ahora vamos a continuación con el adjetivo posesivo. ¿Y qué mejor con unos ejemplos? Chicos, el adjetivo posesivo o determinante posesivo es aquel que señala posesión o indica posesión del sustantivo o pertenencia del sustantivo. Ya tenemos acá en los ejemplos los siguientes. Esta es su mesa. Tenemos acá el adjetivo posesivo que es su. Entonces su indica pertenencia del sustantivo.
Estas son tus zapatillas. El adjetivo posesivo es tus. Aquellas son vuestras chaquetas. El adjetivo posesivo es vuestras. También tenemos, y acá a continuación tenemos varios ejemplos de adjetivos o determinantes posesivos, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es vuestro coche, es vuestro, y coche sería el sustantivo. Tenemos, esta es su falda, su sería el adjetivo o determinante demostrativo. Aquellos son sus paraguas, su sería el determinante posesivo. Concluyendo que el determinante posesivo es el que indica pertenencia o posesión del sustantivo. También podemos encontrar mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, suyo, suya, etc. ¿Ya? Son adjetivos posesivos porque indican pertenencia, chicos. Ahora vamos a ir al adjetivo demostrativo. Al adjetivo demostrativo. ¿Qué es el adjetivo demostrativo? El adjetivo demostrativo es el que indica la distancia que hay en los sustantivos. Por ejemplo, acá los adjetivos, acá la primera pregunta, vamos acá. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Tenemos, como les había mencionado en sí, 12 adjetivos, 12 adjetivos demostrativos. Tenemos el de cercanía, este, esta, estos, estas, ahí van 4. Tenemos el de distancia media, que es ese, esa, esos, esas. Tenemos el de lejanía, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Esos son los 12 adjetivos demostrativos, ¿ya? Ante la pregunta ¿cuáles son los adjetivos demostrativos? Después te dice la pregunta ¿qué indica un adjetivo demostrativo? ¿Qué indica un adjetivo demostrativo? Indica la distancia que hay entre el sustantivo. Puede ser cercanía, distancia media o lejanía. Escribe 2 enunciados con adjetivos demostrativos, pueden hacer oraciones, ¿no? Aquellos niños juegan en el parque, esa niña es muy alegre. Y acá tenemos adjetivos demostrativos, miren, en oraciones. Por ejemplo, aquí es aquel, el adjetivo demostrativo. Aquel edificio es muy moderno, aquel es el demostrativo, edificio es el sustantivo. En la segunda, chicos, en la segunda tenemos que, ustedes verán acá aquellas, pero aquellas no es adjetivo, es un demostrativo, sí, pero no funciona como adjetivo, como lo vimos en clase. Funcionaría como un pronombre demostrativo, ya que no está acompañado de un sustantivo. Las demás sí, ¿no? Las demás sí son adjetivos demostrativos. Esa colonia, estos niños, aquel bosque, esa lámpara. Así pues, chicos, terminamos con lo que es el adjetivo demostrativo. Es el que indica el lugar en el que se encuentra el sustantivo. Bueno, chicos, espero que haya servido y les sea de gran ayuda para su próximo examen. Nos estamos viendo. Bye, bye.